Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. ¿Qué es un inimputable? Cuando una persona por su propia condición mental no puede entender que esto está mal, entonces se te considera inimputable, es decir, yo no te puedo juzgar porque pues tú no puedes comprender que lo que estás haciendo está mal. Estamos frente a un Estado que no sabe qué hacer con las personas con discapacidad. Y eso me parece que es el punto neurálgico de la tragedia. A los 3 años denuncian a la madre de Carla por omisión de cuidados. Carla es institucionalizada en el DIF y en el DIF posiblemente sufre sus primeras agresiones sexuales. El papá es ingresado a prisión, entonces ella no conoce al papá. Hasta que tiene 8 años de edad. La reclusión tiene un propósito de readaptación familiar o social. En el caso de las personas que tienen afectaciones mentales severas, ese fin no se puede cumplir. El tema es que entonces nos damos cuenta que el proceso es ilegal desde el primer minuto y los expertos a través del análisis forense, de la prueba científica, dicen esto es imposible. Lo que sí nos dábamos cuenta es de que según él se iba a estudiar y a mi hija le prohibieron seguir estudiando. Mi hija no salía de su domicilio sin que me fuera a dejar el niño a mí. Llega y casi no podía respirar, pero me dice que le habían dicho que su hermana se había quitado la vida. Le hablan a la suegra a reconocer el cuerpo de mi hija. Y entonces digo, pues ¿por qué entra ella y yo no? El cuerpo de mi hija no hablaba, sino gritaba lo que le habían hecho. En ese momento la perito nos dice que estaba embarazada, que tenía 4 meses de embarazo. Desde ese día, 4 de enero del 2014, fue nuestra lucha. En el 2017 mis hijos son secuestrados, torturados y asesinados. Y si quisieron creer que me iban a callar con eso, no me van a callar. Voy a seguir hasta regresarles esa dignidad que les quitaron a mis 3 hijos. Quisiera que mis hijos estuvieran aquí y que ellos estuvieran con mis nietos. En Mazatlán, Sinaloa, hemos dado seguimiento en este espacio sobre este caso. Pudo conversar con la madre de uno de los jóvenes. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa. El día de hoy, pues me acompaña una activista emblemática, una mujer que pues durante muchos años estuvo luchando en la búsqueda de justicia por el feminicidio de su hija, Fernanda. Y pues en este momento me acompaña la señora Magda. Señora Magda, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, me gustaría que me platicara el día de los hechos, el día en que se entera del feminicidio de su hija Fernanda, que desafortunadamente inicialmente intentaron hacer pasar como un suicidio. Sí, exactamente. Fue el 4 de enero del 2014. Yo me encontraba en mi domicilio, al frente de mi casa tenía un negocio de una jarcería. Entonces, pues solamente daba unos pasos, abría el negocio y abro el negocio y me doy la vuelta para dirigirme otra vez adentro de mi domicilio cuando escucho que me hacen tss, tss, y doy vuelta creyendo que era una clienta y no, era la tía de LED. En estos momentos no puedo decir su nombre completo Porque está en proceso, ¿no? porque está en revisión y es como violentarle sus derechos a él. Sería Let N, quien era la pareja sentimental de su hija Fer. Sí, era su esposo. Entonces, va su tía de apodo La Goya, y es la que va mandada por su hermano, el suegro de mi hija, a que preguntara si mi hija estaba en mi domicilio, que porque según ellos se había salido desde muy temprano. Entonces yo le pregunto que si se salió sola, porque ella en ese momento tenía un niño de 1 año, 10 meses, y me dice que no, que el niño estaba en el domicilio y que estaba con LED.
Este, pues a mí en ese momento que me lo comenta se me hace muy raro porque mi hija no salía de su domicilio sin que me fuera a dejar el niño a mí, porque no le tenía confianza de dejárselo a Led. Y entonces, pues, como le digo que no estaba en mi domicilio, me dice que le iba a avisar a su hermano, el suegro de mi hija, y entonces, pues sí, se va, pero yo me quedé pensando que, pues, que era muy sospechoso, ¿no? Regresa mi hijo Daniel y le comento y le digo que le dejó el negocio que cuidara y que yo iba a buscar en el domicilio de la tía. Y sí fui, pero ya no estaba la tía, que según habían salido todo mundo a llevar a mi nieto al doctor. Y estaba ahí un primo de Led, este, y me dice que se habían ido todos. Y entonces, pues le pregunté que si mi hija no estaba en el domicilio donde vivía. Y pues hace como que va a marcar y me dice que no, nadie contestó la llamada. Y entonces, pues, le dejo que dicho que cuando regresen, porque también él me comenta después que probablemente, fue a acompañar a llevar al niño al doctor, y entonces, pues, ahí hay muchas, contradicciones, y le digo que en cuanto llegue mi hija, pues, que me avisen, ¿no? Que ya llegó y que, pues, que me vaya a ver. Me regreso a mi domicilio, me meto a bañar y en eso llega mi hijo Alberto, y me dice, pues, que algo sospechoso está pasando, en la casa o más bien raro. Y le digo: "¿Por qué?". Pero yo bañándome. Y él, por fuera, me dice: "Porque hay muchas patrullas en el domicilio de Fernanda". Le dice: "Pero no te preocupes, ahorita voy e investigo". Y entonces, yo apresuré a terminar a bañarme y vestirme, pero me ganó él. Llega y casi no podía respirar, pero me dice que le habían dicho que su hermana se había quitado la vida. Pues ya ves, vestí y mi hijo Alberto, mi hijo Daniel, la que era su pareja de mi hijo Alberto y yo nos dirigimos al domicilio y llegamos ahí, no nos dejan entrar porque fuéramos a contaminar la escena del crimen, pero muy raramente va saliendo el primo del que me había visto unos momentos antes, de que me había dicho que todos habían ido al doctor. No quiero utilizar nombres porque no vayas a hacer que Afectar el vaya proceso. ujú, o que vayan a decir que les violenta a uno, Ujú. y va saliendo del domicilio, y entonces le dije a los policías, bueno, como a nosotros no nos dejan entrar y él va saliendo del domicilio, lo detienen y, pues seguimos ahí, después, pues ya van llegando familiares míos, una prima, eh, una sobrina, un sobrino, mi hermano y mi esposo, mi cuñado, pero no entramos nadie a verla a ella, no nos dejan entrar. Le hablan a la suegra a reconocer el cuerpo de mi hija. Y entonces digo, pues, ¿por qué entra ella y yo no? Ujú. Pero pues después nos daríamos cuenta por qué no nos dejan entrar a nosotros, porque ni siquiera para reconocer, después de la necropsia nos dejaron, ver el cuerpo, sino que lo vemos ya hasta que nos lo entregan y donde va a ser, velada mi hija, es donde le vemos su cara, totalmente golpeada, un chichón, su nariz rota, su labio superior volteado y muchos golpes en todo el cuerpo. Entonces, ese fue el motivo por qué no nos dejaron, reconocer el cuerpo de mi hija, y, y entonces nos lo entregan. Familia de Led, solamente estaba su papá, que hasta nos prohibió que estuviéramos diciendo que eso no era un suicidio, eh, y no sé con qué derecho se atrevía a decirnos así, pero pues la familia lo calló y le pidieron que se retirara porque, eh
pues todavía no veíamos a mi hija, pero sí le comentaron, ya que la asesinaron, sí se atreve a decir esas cosas. Y ya, pues nos dirigimos al domicilio, recuperamos ese día a mi nieto, el hijo de Fer, lo tenía una vecina, no lo quería entregar, pero la policía dijo, pues pídanselo y pues si no se lo entrega, pues ni modo, ¿no? Mi esposo comentó pues que no lo entreguen. Ahorita vamos a hacer una denuncia de secuestro porque la señora no es familiar del niño y lo tiene ella y ni sabemos por qué motivo lo tenga. Sí, nos lo entregó ahí enfrente de los policías y pues ya, se quedó con nosotros el niño desde ese día. Em, Después de que ya enterramos a nuestra hija, pues empezamos el proceso, porque lo trataron de pasar como un suicidio, eh, y un suicidio que pues nadie lo podía creer porque como decimos, el cuerpo de mi hija no hablaba, sino gritaba lo que le habían hecho. Estaba totalmente golpeada y todavía le cortaron sus venas en así como 15 centímetros. Eh, o sea, querían hacerlo pasar como suicidio, pero pues no, ni siquiera lo supieron hacer. No cuadraban ni horas ni todo lo que le hicieron. La cortada que le hicieron a mi hija fue después de muerte. eh, y pues la perito también tomó en cuenta esa cortada después de muerte. Y fueron cortadas post-mortem y porque ya no sangró mi hija. También en ese momento la perito nos dice que estaba embarazada, que tenía 4 meses de embarazo mi hija. Y y pues desde ese día, 4 de enero del 2014 fue nuestra lucha. Ok. Eh, Ok, señora Magda, ¿por qué podría pensarse que hubo prioridad hacia la familia de Led al momento en que a ellos sí les permitieron pasar a ver a Fernanda y con ustedes se portaron de esa manera? Porque la MP que llegó ese día, yo siempre lo he dicho, que es tía de Led, se llama María Díaz, eh, y por eso fue que les dio prioridad. Yo después, días después, supe que era la tía y cómo lo habían hecho. O sea, que eran familiares y pues ya estaba todo amañado. Ujú, todo amañado para que él no pisara, en ningún momento lo detuvieran, porque él esperó a que todos nosotros nos retiráramos con el cuerpo de mi hija para que él pudiera ir en la madrugada para hacer su supuesta declaración y señalar que según mi hija la había visto mal, que se había dirigido a mi domicilio y que este y que los testigos y todo eso lo dijeron de una forma que nunca cuadró. Este, como insistimos, el cuerpo de mi hija gritaba y con pruebas se comprobó que ella no se suicidó. Que tenía todos los signos de violencia de una mujer violentada, no una mujer que se había quitado la vida. Exactamente. Todo lo que ella le hicieron, eh, pues era increíblemente que ella se hubiera golpeado, se hubiera cortado las venas y después se hubiera colgado donde la dejaron colgada en un gancho que ellos utilizaban para colgar carne de res o puerco, porque ellos son carniceros y ahí fue donde la encontraron a mi hija, colgada. Em, Fer, como me comenta, pues estaba embarazada, además era muy joven, tenía tan solo 18 años. ¿Cuánto tiempo tenía de relación con Led cuando eso ocurrió? Pues a él lo conoció cuando ella tenía 16 años. Bueno, conocimos a él desde que llegamos ahí a vivir a Cuautitlán Izcalli. Mi hija tenía 4 años, pero pues como cualquier otro vecino más, ¿no? Eh, Nunca pensamos que en un futuro iban a ser novios y después que iban a ser pareja. Bueno, que se iba a casar con ella,
porque el motivo de su casamiento fue porque ella salió embarazada y él para no tener problemas, porque él sí ya era mayor de edad, ella era menor de edad, para que no tuviera problemas él se lo gritó muchas veces, que solamente se había casado con ella para no tener problemas legales. Y Fernanda en algún momento les platicó que hubieran antecedentes de violencia, que la maltratara. ¿Les platicó alguna situación así? Sí, mi hija se separó varias veces de él. Una vez, la primera vez que se separa de él, sí me empieza a decir que le pegó, que un día la aventó por las escaleras. Y nosotros nos habíamos percatado porque luego a veces tenía moretones en esta parte de aquí, Ujú. este, y decía a mi hija que eran juegos. Entonces, pues yo le decía, es que todas las mujeres que las violentan, que las golpean, así dicen, que son juegos o Accidentes. exactamente accidentes que sufren. Pero Ujú. ya cuando me empieza a decir que no, que sí, que le pegaba, que la violentaba físicamente y verbalmente, O sea, ¿estos golpes que ella traía estaban en zonas ocultas por la ropa? O sea, sí. digamos que él como que trataba de cuidar que no fueran visibles estas marcas. Sí, exactamente, porque, con la manga de la blusa se tapaba, Ujú, eh, nunca le daba así como que golpes visibles, ujú. pero sí, lo que sí nos dábamos cuenta es de que según él se iba a estudiar y a mi hija le prohibieron seguir estudiando y ellos no le pagaban absolutamente nada de lo que estaba estudiando mi hija, porque estaba estudiando para protesista dental, se le seguía pagando su papá. Y pues fue una de las condiciones para que se pudiera casar ella, de que iba a seguir estudiando. Ellos dijeron al momento que no, que porque no podían pagar sus estudios. Y nosotros le dijimos pues que no le estábamos pidiendo que le pagaran, Ujú. que se iban a casar y mi esposo iba a seguir pagando. Pero tiene a su bebé y ya en cuanto lo tiene, ya no pudo seguir, porque el pretexto era de que quién iba a cuidar al niño. Cuando quedamos que yo lo iba a cuidar Ujú. para que ella siguiera estudiando, porque pues nosotros pensamos que tenía el mismo derecho que él. Claro. Pero su familia de él porque sigue siendo muy machista. Ujú. eh, como mi hija era mujer, pues ya no, dijeron no, ya no puede seguir estudiando porque tiene que cuidar al niño. Y era como la sirvienta de ahí de esa familia, tenía que hacer el quehacer. Tengo hasta unos escritos donde dice mi hija que le pagaban 100 pesos a la semana para que hiciera el quehacer de toda la casa. O sea, Pues un abuso total. ni siquiera a una sirvienta se le paga eso, ni siquiera por día. Entonces yo le decía, bueno, no, y tampoco le trabajaba. Él decía que trabajaba, que le ayudaba a un a un taquero. Mm. Pues si le hubiera ayudado, pues le hubiera dado dinero a mi hija para que comiera, pero ni siquiera le daba dinero para comer. Tenía que ir a nuestro domicilio a comer. Ya por último nos dimos cuenta que ni al niño le compraba leche. Le compraban un sobrecito de sabor, Ujú. de agua de horchata, y es lo que le daba luego a veces mi hija. Entonces, decíamos, pues, si es que trabajara, pues le compraría todo lo que necesitaba ella. Claro. Y el niño, pero ni siquiera le compraba al niño, mucho menos a ella. Toda la ropa que cuando ella se casó y se fue, pues ella se la compró, todos los zapatos y lo que iba necesitando poco a poco le íbamos comprando nosotros, porque él no le compraba absolutamente nada, ni siquiera lo que comía. Em, pues a partir de 2014 que su hija es víctima de feminicidio, justamente usted y su familia comienzan a emprender una lucha por buscar justicia por Fernanda Sánchez Velarde, ¿no? Porque, digo, por todas las omisiones, por todo lo que se encontraron desde el inicio al momento de integrar la carpeta de investigación, desde el momento que usted me comentaba también que ni siquiera le dejaban pasar a reconocer el cuerpo, tantas omisiones, inconsistencias que justamente la llevaron a emprender una larga lucha de más de 8 años para buscar justicia por Fernanda Sánchez Velarde. Sí,
Precisamente ese mismo año, en septiembre, tuvimos que salir de nuestro domicilio, porque ya aparte de que un MP de nombre B nos amenazó de muerte, que iba a haber más muertos en nuestra familia, este, y tuvimos que salir porque la tía Goya eh, un día se encontró a mi hijo Daniel y lo amenazó de muerte. Dijo que lo iba a mandar a matar y también a Alberto. Entonces le pregunté a Daniel que qué le había dicho y me dijo que nada. No le contesté absolutamente nada. Este, y entonces pues me dio coraje de que le dijera a mi hijo Daniel eso y también a Alberto. Y entonces me la encontré frente de mi domicilio y le dije que los dejara de molestar, que no iba a pasar lo mismo que habían hecho con Fer, que a Fer la habían agarrado sola y que nosotros ya no íbamos a dejar que nos estuvieran violentando de esa forma. Y ella me decía que la golpeara, pero yo decía, no, ella lo está diciendo para proceder. Es plan con maña, ¿no? Ajá. Y entonces me di la vuelta y me fui a mi domicilio. Pero tuve que salir ese mismo día a ir a comprar pan y ya me esperaba ella con una patrulla fuera de mi domicilio. Pero yo ya cuando me di cuenta, yo ya había caminado y trataron de detenerme los de la patrulla. La mujer policía me trató de detener a mí, me estaba jaloneando cuando se dan cuenta en mi casa. Llegó mi esposo y entonces el policía hombre lo empieza a golpear. Entonces salió mi hijo Alberto y fue a alcanzar a su papá y aventó al policía porque lo traía golpeando en el piso. Entonces cae de pompas el policía y se le cae la pistola, la levanta y dispara a mi hijo. Es un primer intento de homicidio, Ujú, pero de parte de esa familia. ujú. Eh, Después, en el 2017, mis hijos son secuestrados, torturados y asesinados. Con esto no quiero decir que la familia de Led tenga algo que ver o no tenga nada que ver. Eh, Ahorita ya hay un detenido que es cuñado de mi hijo Alberto. Eh, no puedo decir muchos detalles, pero solamente yo quiero decir que sí, han querido decir que Led es el culpable. Yo Ujú. no puedo decir si es o no es. Nuestras autoridades son las que deben de decir si es o no Investigar. es. No este César N., que es el presunto culpable de mis hijos, no puede decir que sea LED sin presentar pruebas. Solamente podría comentar hasta ahí porque acaba de ser vinculado a proceso y ahorita solamente puedo decir que él está amparado porque quiere llevar el proceso en libertad. Es un delito grave, no puede llevarlo en libertad. Ujú. Eh, He recibido muchas amenazas de parte de la familia, de la que era pareja de mi hijo Alberto. Me ha amenazado que me van a hacer lo mismo que le hicieron a mis hijos. Entonces, solamente puedo decir eso. Sí, que finalmente sus hijos fueron víctimas colaterales del feminicidio de Fernanda. Sí, yo digo que sí, porque pues vieron que nuestras autoridades en ese momento pues trataron de pasarlo como un suicidio y pues después dijeron pues es muy fácil, ¿no? Sí tuvo que pasar muchos años, 7, para que pudieran demostrar con pruebas que había sido LED. En el 2022, el 8 de agosto del 2022, ya es encontrado culpable, pero pues ha metido amparos, y ahorita está el proceso en revisión. Entonces, por eso no puedo decir
su nombre completo Claro. y por no violentar sus derechos. ¿Por qué fueron tantos años para poder llegar a concretarse y a determinar que Led fue el culpable, señora Magda? ¿Por qué tardó tanto la autoridad? Yo siempre he dicho que fueron negligentes, corruptas, eh, porque sí se prestaron a esa corrupción. Yo he pedido que a María se le juzgue como también al MP que nos amenazó de muerte, que se le juzgue porque detuvieron este proceso y por culpa de ellos eh, asesinaron a mis hijos. Ellos sí tuvieron que ver por estirar la mano y recibir dinero y dejar de investigar y querer pasar esto como un suicidio, cuando su cuerpo de mi hija decía que no era suicidio. ¿A qué se dedicaba usted antes del feminicidio de Fernanda? ¿Qué hacía usted? Tenía mi negocio de jarcería y me dedicaba al hogar aparte de hacer esas dos cosas y pues a estar con mis hijos. Y a raíz del feminicidio de Fer es que usted se ve obligada a salir a las calles, a convertirse en activista, a salir a marchar, a exigir justicia por su hija, a visibilizar el caso, a ir a las manifestaciones feministas, porque justamente la veía y la he visto ahí como activista, ayudando a otras madres, pues gritando para que las autoridades les hagan caso, ¿no? Bueno, en este caso, el feminicidio de Fer. Exactamente, nos obligan a hacer eso, porque si se investigara desde un principio como es, no tendríamos por qué pasar todo este proceso, porque se lo aseguro que si no hubiera hecho eso, estaría Led en libertad, y no porque fuera inocente. Él desde un principio dijimos que él era el culpable, él y toda su familia. Este, con estos peritajes se demostró que no solamente fue él, que es más de una persona. Eh, no he seguido el proceso porque o sea, me tengo que dividir en muchas partes, porque ahorita estamos en lo de mis hijos y también estoy viendo lo de mis nietos, porque tengo 3 nietos en orfandad, uno de Fer eh, y 2 de Alberto conmigo. Hay una niña más que la tiene la mamá y nos obligan a hacernos activistas, a luchar, a manifestarnos así. Y hay veces que juzgan nuestro proceder, pero no juzgan a nuestras autoridades el mal trabajo que hacen, el que nos exponen, porque nos exponen a que nos puedan hacer lo mismo. Ahorita, en este proceso que tengo que estar exigiendo justicia, puedo quedar en este proceso por el mal trabajo que hacen las autoridades, por ser corruptas y se espanta mucha gente. Estuvimos apenas ahorita en una velada en el Zócalo y se me acercó una periodista. No, ni siquiera me dio su nombre y Ok. dice que las mujeres tienen la culpa de que las asesinen. Ay, no, entonces no creo que sea periodista, ¿cómo se atreve? Bueno, para empezar, ninguna mujer creo que fuera capaz de decir algo así, ¿no? O sea, ¿cómo te puede pasar por la cabeza? Y además no tener el tacto para acercarse con una madre de víctima de feminicidio a decirle eso. Exactamente. Eh, yo siento que no sé quién la habrá mandado. Quiso defender a nuestra presidenta, que porque dice que las cifras que dicen o que le dicen a la presidenta están bien. Yo le dije que no, que las cifras están, pues eso de tratar de pasar como accidentes, como Dios. suicidios o como homicidios, le baja a el número de feminicidios que pasan diariamente, ¿no? Ujú. Entonces yo le dije que no era
nuestras mujeres no son culpables. Los culpables son los asesinos de nuestras hijas. Dice, y dijo, pues es que salen de noche. Digo, la mía no salía de noche. Estaron dentro de su domicilio. Y hasta me dijo, ¿y quién la mató a su esposo? Y entonces, ¿qué le está exigiendo al gobierno? Que, que es corrupto. Le digo, pues sí es corrupto, porque si no hubieran esa MP María hubiera Ujú. dicho que era suicidio, y la perito eh, que no hubiera dicho que era suicidio, no hubiera tenido yo que pasar lo que pasó por su mal trabajo que hicieron, Claro. por querer ayudar, no sé en qué forma. Yo creo que ellos recibieron económicamente. Ujú. Por ahí algo se escuchó un familiar que Sagaceta recibió dinero, la perito. Y luego de que diga que las pruebas, las cortaduras de mi hija, que fueron post-mortem, fue las que tomó en cuenta para decir que fue suicidio, pues ella solita pues, se tomó como, o sea, dijo que es tonta, ¿no? Ujú, exacto. Oiga, señora Magda, pero verdaderamente qué estupidez, qué falta de respeto que una persona tan indolente se acerque así con una madre de una víctima de feminicidio, que además no estaba haciendo usted nada, era una manifestación totalmente pacífica. No sé si sea la velada que hacen por el día de noviembre 25, el 25N. que ahora la hicimos el 23, Ajá, que no nos dejaron ponernos en la explanada del Zócalo, ajá. nos dejaron poner a un lado del Poder Judicial. Y ella dice, ¿qué vienen en contra del Poder Judicial? No, nosotros venimos a protestar y decir que cada día no hay los, creo que son 9 feminicidios que dicen. Más o menos entre 9 10, ¿no? Hasta más de 10 al día, mujeres que son asesinadas en México. Nosotros sabemos que son más de 14, Ujú, eh, porque muchos los tratan de pasar como eso, de suicidios, accidentes, homicidios. Hay otros que ni siquiera denuncian. ujú. Entonces, pues de su parte es muy malo, porque dice que ella trabaja de noche y que nunca le ha pasado. Y yo le dije, pues ha Qué tenido afortunada, suerte. ¿no? Sí, exactamente. Pero si las mujeres salen de noche es porque trabajan. Ujú. O sea, no sé si ella se quiso referir que a lo mejor salen a echar despapalle, pero no. Pues qué tontería, porque además muchas de las mujeres precisamente son asesinadas en sus propios hogares, ¿no? Ujú, Justamente a manos de personas que supuestamente deberían cuidarlas, como en este caso Fer, que fue asesinada a manos de su pareja sentimental, de su esposo. ujú. Y padre de su hijo y del bebé que esperaba. Entonces, es una tontería, nada más que ya después como que se me desapareció esta persona, porque la verdad no supe ni cómo se llamaba. Sí le vi una tarjeta como de prensa, pero como que iba así como que con el afán de defender a la... Como un grupo de golpeteo, como grupo de choque, ¿no? Sí, Para estar picando a las integrantes del movimiento. En este caso, que iban para manifestarse por el día por la eliminación de la violencia contra las mujeres, ¿no? y no se dieron cuenta mis compañeras, porque solamente se dirigió conmigo y en el momento se me desapareció, o sea, ya no pude decirle más, pero no es verdad. Es muy tonto y es machista, aunque sea mujer, la forma que se expresó de las mujeres. Claro. Ninguna mujer es culpa de ellas. Mm, Los culpables son sus asesinos, ujú. eh, y no cabe ninguna duda. Y ojalá que pues ella tenga esa suerte que ha tenido hasta el día de hoy, que no la maten porque sale a trabajar, que no la maten dentro de su domicilio o que no la maten por el simple hecho de ser mujer. Y bueno, respecto a esto que también le comentó esta persona que decía ser periodista, pues prácticamente no tiene idea de lo que está hablando, prácticamente se nota un desconocimiento absoluto del tema, ¿no? Y además una indolencia total y falta de empatía hacia las víctimas. Esto que comenta también es muy importante respecto a que muchas veces como activistas que salen a luchar por la justicia en los casos de sus hijas,
a pesar de esto, pues son criticadas por la sociedad, ¿no? No por Ujú. toda la sociedad, pero en muchas ocasiones sí. Sí, exactamente. Como nosotros comentamos que nos critiquen ellas cuando le maten a un familiar, cuando le maten a una hija o un hijo, y no es lo mismo. No es lo mismo porque con nosotros han andado mujeres jóvenes que se atreven a hacer estas protestas y hemos aprendido mucho de ellas. Y nos han dado esa energía que a lo mejor se nos apaga de repente. Y qué bueno que están ellas. Estamos abriendo camino para otras mujeres, así como hubo mujeres que nos abrieron el camino que se ha tenido que abrir. eh, Porque si no defendemos a nosotras como mujeres, pues estaríamos mal. Tenemos que luchar por esas mujeres que son asesinadas día con día, porque la verdad, pues las apagan a esas mujeres y ellas ya no tienen voz. eh, y nosotros somos esa voz. Yo soy la voz de mi hija Fernanda, de mi hijo Alberto y Daniel, de ese bebé que esperaba a mi hija y de mis nietos. Yo día con día les enseño que mi lucha tiene que ser todos los días, hasta que a mis 3 hijos y ese bebé les regresen la dignidad que tenían, porque se las quitaron. Y bueno, esta persona que se acercó a usted le decía, bueno, su hija fue asesinada por su esposo, el Estado no tuvo nada que ver. Pero por supuesto que se equivoca porque tuvo mucho que ver, porque precisamente por la inacción y omisión del Estado y por todo el proceder que hubo desde que su hija fue asesinada, fue que usted tuvo que emprender esa lucha para tratar de reclasificar el delito, ¿no? Ujú. O sea, si Sí, ellos hubieran hecho el trabajo que deberían, hubieran actuado correctamente, pues no hubiera tenido que usted protestar de ninguna manera en contra del Estado, pero el Estado también tuvo muchísimo que ver en toda esta lucha que usted emprendió. sí, exactamente. Eh, Porque, pues, el primer día ni siquiera dejaban que pasaran, gentes con nosotros, o sea, familiares, como que porque nosotros estamos en otro mundo ese día, cuando asesinan a nuestros hijos, y si pasa otra persona, pues, tiene, a lo mejor su cabeza en su lugar, no como nosotros. Está Eh, en shock, ¿no? Exactamente, y que no permitan, y se supone que nos deben de dar un, abogado, un psicólogo, y nunca lo hacen. Ujú. Nunca lo hacen. Tenemos que estar exigiendo ese acompañamiento, esa ayuda. Eh, Hasta el día de hoy, por decir, yo lo tengo que pedir. A nosotros nos dieron la calidad de víctimas. Bueno, no somos víctimas, somos ofendidos, porque según ellos no somos víctimas. Sí somos víctimas. ¿Cómo puede ser que no nos hacen nuestros hijos y no vamos a ser víctimas de eso, de lo que les hicieron? Tenemos que estar exigiendo un psicólogo o cualquier otra cosa que necesitan. Y ahorita, pues, también la comisión ha cambiado muchísimo. Este nuevo gobierno viene con ese plan de austeridad, em, y no le interesa exponernos en muchas cosas. De hecho, creo que el mensaje es muy claro desde el momento en que justo llegan a manifestarse, por ejemplo, al Zócalo, a Palacio Nacional, y se encuentran con un Zócalo, con una catedral, con todo envallado, ¿no? O sea, es como toparse con pared, con encontrarse con un mensaje de, pues, ustedes hagan lo que quieran, a nosotros prácticamente no nos importa, ¿no? Es un movimiento prácticamente ignorado, o sea, a pesar de que es algo tan severo, una pandemia prácticamente en la que más de 10 mujeres, pues, mueren al día por la violencia ejercida contra ellas, pues, prácticamente pareciera que a este gobierno no le interesa. Exactamente, desde el anterior no nos quiso recibir el presidente. eh, Como que esto que hacemos es para que lo vea la presidenta. O sea, no tenemos nada en contra de ella, pero queremos que vea lo que está pasando.
que no, a lo mejor las cifras que le pasan a ella no son las reales, pero queremos que ella nos escuche a nosotros, no solamente a quien trabaja y le pasa los datos, ¿no? Es una forma o es algo muy diferente lo que ellos le pasan a lo que nosotros vemos, Ujú. a lo que nos pasa a nosotros como familiares de nuestras asesinadas, de nuestros asesinados, y de nuestros huérfanos, porque Ujú. también nuestros huérfanos deberían de ser visibles. Ujú. Es bien diferente en comisión de víctimas, por decir, se apoya a los huérfanos de feminicidio, pero a los de homicidio no. Es como si no existieran. Yo Okey. tengo 2 de, bueno, 2 conmigo, uno con la mamá. En algunas cosas es tomado en cuenta, el hijo de Fer, pero después de la lucha, Ujú. porque no crea que nos lo dan así como que facilidad, o sea, nos dicen: "Tienen derecho a esto, lo otro y aquello". No, entre menos sepamos, mejor. Mejor. Entonces, nosotros nos vamos dando cuenta, en el caminar, a qué tenemos derecho, y hay veces, el a lo que tenemos derecho no nos hace millonarios ni ricos. Es una ayuda muy, muy mínima, pero, pues, nos sirve de algo. Pero Ujú. si nos la quieren quitar, pues está mal, ¿no? Principalmente porque, bueno, lo que he observado es que son muchas, por ejemplo, personas de la tercera edad las que quedan a cargo de los huérfanos del feminicidio y en este caso, pues del homicidio, ¿no? Mm, O sea, son personas que ya a lo mejor no están trabajando, que ya no están produciendo liquidez y que pues les toca hacerse cargo como padres de familia nuevamente, pues ahora de sus nietos que quedaron huérfanos. sí, y ya no es muy fácil conseguir un trabajo. Por decir, mi esposo tiene 62 años, ya desde los 50 es bien difícil conseguir Ujú. un trabajo. Ya ni siquiera dijéramos de los 50, desde Desde antes. los 40, yo creo, Sí, ¿no? ya empiezan a decir como que ya no tienen las mismas fuerzas de antes Ujú. y ya no le quieren dar trabajo. Consiguen, por decir, mi esposo trabajaba en una mueblería, lo corrieron a consecuencia de que estábamos viendo lo de la guardia y custodia de, el hijo de Fer, lo corren, después ahí consiguió en una papelera, también lo corren cuando pasa lo de, mis hijos. Y después, consigue en uno de lavar trastes. O sea, ya trabajos, muy mal pagados. No digo que sean denigrantes, pero sí ya no, el sueldo que tenía en un primer trabajo, pues ya no. Este, se pierden trabajos, perdemos también cosas, y por decir, tenemos que seguir pagando lo que debemos, ¿y de dónde? Exacto. Sí pasan cosas muy, pues, económicas muy graves. Esa es otra situación, doña Magda. Prácticamente es tener una vida colateral, ¿no? Porque te tienes que partir entre la vida habitual que debes tener de trabajar, mantener tus gastos, pagar los gastos habituales, pero también sacar para los gastos que implica estar yendo a las fiscalías, estarte trasladando. Por ejemplo, cuando van a las manifestaciones, igual las lonas que llevan, ¿no? Para exigir justicia, los volantes para moverse a los distintos puntos. Justamente también se requiere tiempo para poder estar ahí presionando a las autoridades y obviamente pues eso no lo van a entender en tu trabajo, ¿no? Entonces pasa como ocurrió con su marido que pues terminan despidiéndote porque es llevar, o sea, te partes en 1000 pedazos para poder cumplir con todo, ¿no? Ujú. Y el último trabajo, lo pierde porque nos, reubican, prometiendo un trabajo y no cumplen. Entonces pierde el trabajo, ese último trabajo y, pues, como yo digo, tuvo que seguir pagando lo de Infonavit, ya no lo pudo pagar, ya no consiguió trabajo. Este, y nuestros niños comen, visten y van a la escuela diario. Ahora, nos ayudan como para los viáticos, 1,300 para seguir viendo las carpetas. Yo veo 3. Me lo llevo casi en 2 vistas nada más. Em, y dicen que no nos pueden ayudar, que solamente es una ayuda. No es como que
Que nos vayan van a a, mantener, ¿no? sí, o que van a pagar todo lo que gastamos en viáticos. Entonces, pues ya salen los gastos todos por uno y pues lo que hacemos es de que, pues si lo tenemos que para comprar alguna ropa para nosotros, pues dejamos de hacerlo por gastar en simplemente en ver las carpetas. Y eso de comprar lonas y todo eso, pues también ya es muy, también sale de nuestros bolsillos. En sí, pues la comisión nos ayuda muy poco. Ujú. Yo digo 1,300 pesos al mes para en viáticos, no, hombre. Yo hay veces que salgo mínimo 2 veces por semana y hay veces salgo todos los días. Y más en el Estado de México, que los pasajes son carísimos, ¿no? Exactamente. Ujú. Hemos tenido que ir a consultas médicas. Antes nos apoyaban eso y ahorita sí, exactamente, ya nada. Háganle como puedan con sus 1,300. ¿En qué momento o qué pasa por su cabeza, señora Magda, que cambia de trabajar en su jarciería y de ser ama de casa? Obviamente, digo, pues traía esta, pues la situación que estaba viviendo por el feminicidio de su hija y bueno, todo lo que estaba viviendo, el trato por parte de la autoridad, pero ¿en qué momento pasa por su cabeza la idea de convertirse en activista o de plano esta desesperación de decir voy a salir a las calles a manifestarme? ¿Cómo se da ese momento? Pues ese momento se da porque yo veo que cuando me dicen que sí había sido LED y que había sido, no puedo decir a otra persona, este, que lo sacara de Izcali. Lo saco y empiezo a ir a otras partes, a Toluca, a donde me dijeran que yo fuera, iba. Veía que no había ningún adelanto. Entonces fue cuando decidí hacer lo que veía en otras. Por ahí me salió un video de la señora Irinea Irinea, buen día. y entonces el caso de mi hija es casi el mismo, lo Ujú, mismo. ujú. Eh, y, y pues ahí fue cuando empecé a ir a una marcha que invitaron ahí en Panteones. Conozco a Emma Obrador y ahí es donde me dice que me va a apoyar y otras personas, a una muchacha, Laura, que ella me agarró de la mano y me dijo, yo le voy a acompañar. Yo creo que eso es muy importante y necesario, principalmente en su primera marcha, ¿no? Porque pues es algo que usted no estaba acostumbrada a experimentar, a vivir y que probablemente ni siquiera pensaba en algún momento de su vida atravesar. Sí, yo nunca pensé eso. Yo siempre pensé como en mi casa, con mi familia. Y cuando matan a mi hija, pues le dan un cambio al 100 a nuestras vidas, de todos. Tuvimos que salir de Izcali por nuestra seguridad. Desplazados por la violencia, ¿no? Y fue nosotros, porque nuestras autoridades no nos sacaron, aunque recibíamos ya amenazas de la familia de él, pues no. Eh, Tuvimos que, no me veía así como que luchar, salir casi diario, a donde fueran las marchas ir, acompañar a otras mamás. ¿A dónde llegó a ir, señora Magda? Pues empecé la marcha del 8, la del 25, acompañar otras mamás, Ujú. a donde me dijeran yo iba. Y también en esas marchas se encontraba con madres de otras víctimas, incluso recuerdo que también estuvo en el primer encuentro nacional de víctimas de feminicidio, ¿correcto? Sí, Sí, o sea, toda esta situación que se vive, desafortunadamente la viven más madres y era encontrarse en estas marchas y tratar de apoyarse y abrigarse y contenerse, ¿no? sí, exactamente. Y la verdad que sí, dan mucha fuerza a las demás mamás, las muchachas que se nos acercan. Yo insisto en muchachas porque Laura me dio mucha fuerza. Me dijo, vamos a poder porque vamos a poder". Y no me soltó la mano. Mucho tiempo me acompañó, muchísimo tiempo. Eh, Ella venía desde Nesa, íbamos a Toluca. O sea,
porque tenía que ser así, ¿verdad? Ujú. Pero ella me acompañaba. eh, y se lo agradezco. Yo todavía sigo con contacto con ella y yo se lo agradecí mucho a ella. O sea, digamos que fue la mujer que le dio la fuerza que necesitaba para, pues, seguir en la lucha. Sí, ella y muchas mamás más que me apoyaron en su tiempo y yo les agradezco a todas ellas, eh, porque gracias a todas ellas mi hija tiene una sentencia. Precisamente fue después de varios años que finalmente logra que sentencien a Led, el responsable del feminicidio de su hija. Sí, después de 8 años. Y no debería de ser así, ¿verdad? Pues no, o sea, 8 años después, 8 años de estar en las calles, marchando, exigiendo a las autoridades detrás de ellos, en ministerios públicos, fiscalías, y por fin, 8 años después le dicen: "Bueno, ya, vamos a dictar sentencia". ¿Qué pasa después? Pues uno cree que ahí termina, pero no es cierto. Vamos por la segunda etapa, ¿no? ¿Cuál es esa segunda etapa, señora Magda? Apelación, amparos. Cuando él mete apelación, le reducen la sentencia, le bajan 26 años. Tenemos que meter nosotros amparo, le vuelven a regresar los años. Él vuelve a meter otro amparo de presunción de inocencia, porque siempre él ha dicho que le fabricaron carpeta y no es verdad. Esto que dice tiene muchísima razón, porque efectivamente las víctimas, en general, o en general se piensa que ya cuando se alcanza la sentencia, como dice, ahí termina todo, ¿no? Que ya por fin se alcanzó, entre comillas, la justicia, porque la justicia para las víctimas no existe, porque nadie te va a recuperar a tu ser querido, ni todo lo que has perdido en el camino, ni todo lo que has tenido que vivir, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ya se da esta sentencia y justamente recuerdo que también cuando se anuncia que van a reducir la sentencia del feminicida de su hija, pues usted vuelve a salir a las calles a marchar, ¿no? A decir, bueno, ¿qué está pasando? Es un Ujú. feminicida y a pesar de esto lo van a premiar con una reducción de sentencia. Sí, porque decían que no le podían juzgar por el feminicidio y por el aborto. Y le quitan 26 años cuando lo del aborto fueron 6 años, no 26. Entonces, pues se me hacía muy sospechoso. Fui al Poder Judicial de allá de Toluca y sí, aunque no lo aceptan, pero sí me dicen que cometieron un error. Por ahí está pendiente una queja en contra de los 3 magistrados que le redujeron, porque sí, eh, lo cometen como error, pero pues uno porque tiene que pagar los errores de ellos, ¿no? Ujú, Así como también han dejado feminicidas, o violadores libres, ¿no? ujú, Entonces, ellos pueden decir: "Ay, cometimos un error, perdón", ¿no? Pero, pues, lo qué perjudican fácil, a uno. sí. Eh, este, Le regresan los años, mete eso de la presunción de inocencia y le dicen que no, porque presenta las mismas pruebas y le dicen que no es inocente, que es culpable. Ahorita está en revisión eh, de sentencia, porque cuando uno cree que lo sentencian, que ya no, tienen 8 años para ellos poder meter los amparos que quieran, las veces que quieran, y pues tenemos que estar al pendiente de que no los vayan a dejar libres. Y bueno, también en este camino que usted emprendió como madre víctima de feminicidio, pues aprender un poco de todo, incluso hasta tienen que aprender de derecho prácticamente, ¿no? Justamente de este tema que a lo mejor no estaban inmersos anteriormente, pero ahora saber de amparo, saber de términos legales para, pues, también poder, tratar con las autoridades, ¿no? Porque también si desconoces sobre estos temas, he sabido de casos y he escuchado que muchas veces hasta se burlan o no te tratan como deberían, ¿no? Entonces tienes hasta que estudiar al respecto. Sí, exactamente. Lo bueno que yo tengo mi licenciada, siempre digo mi licenciada, ¿Jimena? Jimena Ugarte. Ujú. Ella siempre nos comunica bien, dudas que tengamos nos la dice, nos saca de esa duda
Estoy yo bien apoyada de parte de ella. Este, y pues ahí ella ha hecho lo de la apelación, amparos, y ahorita lo de la revisión, está ella. Y pues yo creo que después también para lo de la reparación, aunque la mamá de él diga que ya pone la cantidad, no la puedo decir, porque Ujú, ella ya la da como que me la hubieran dado, ujú. cuando no. Y yo creo que nunca me van a dar esa cantidad, porque también eso de las reparaciones es como una burla de parte de nuestras autoridades, porque nuestros hijos no tienen precio. Yo quisiera a esas personas que ponen esas cantidades, si en verdad un familiar de ellos costara eso, ¿no? Se Eh, refiere al derecho al que tienen las víctimas, que es la reparación integral del daño. exactamente. Yo la estoy luchando porque mis nietos tienen derecho a rehacer su vida, tienen Ujú. derecho a estudiar. Nosotros, eh, pues con la cantidad de dinero que es de la pensión de mi esposo, pues sí pueden seguir estudiando, pero no así como que una universidad o algo más. Ujú. Y luego que están así como bien seguiditos. Este, ahorita están en secundaria mis dos nietos, los más grandes, y el otro en primaria. Pero ya nada más estamos esperando cuando sea la prepa y la universidad. Prácticamente volvieron a ser padres con sus nietos. Exactamente. Y que no debería de ser así porque eh, es muy duro. Yo quisiera que mis hijos estuvieran aquí y que ellos estuvieran con mis nietos. No es posible, pero pues les vamos a dar lo mejor posible a mis nietos. Y yo no soy creyente, pero sí pido a la vida que me dé los años más posibles para dejar a mis nietos, a mis tres nietos, que ellos sean, que no dependan de nadie, que ya sean Autosuficientes. exactamente. ¿Cómo se le explica a sus nietos toda esta situación que ustedes han vivido como familia, señora Magda? Yo mucho tiempo no les dije nada. Eh, el hijo de Fer no sabía lo que había pasado con su mamá. ¿Cuántos años tiene actualmente? Tiene 12, ella muy pronto va a cumplir 13 años. Él quedó en orfandad al año 10 meses. No se le dijo lo que había pasado con su mamá. Solamente al principio yo le había manejado que su mamá se había convertido en un ángel. Mm, no le dije eso, pero en ir y venir con esa familia me empezó a comentar que su papá le decía que su mamá tenía ideas malas. Y entonces dije, es tiempo que no le metan basura. Ujú. Y empecé a comentarle a su edad lo que había pasado, pero no así de que él la había asesinado. Todavía le tuve, no a él, a mi nieto. Si hubiera sido posible, si mi nieto hubiera estado de la edad, yo le hubiera platicado desde un principio. Ya cuando él es detenido y ya vinculado, y ya se le empezó a decir un poco más. Él se dio cuenta por una noticia en televisión y entonces ya fue cuando le empecé a decir, porque él al principio decía que él era culpable de lo que había pasado con su mamá sin Ujú. saber bien y yo empecé a decir, no, el único culpable es tu papá por sus malas decisiones y tú no tienes la culpa de nada. Ay, pobrecito, ¿cómo podía pensar eso? No me imagino la escena y también el sentimiento para usted de escuchar al niño decir eso, ¿no? Pues de mi parte era mucho coraje, porque no le podía decir abiertamente pues que el culpable era su papá, pero cuando ya se lo pude decir, él ahorita ya lo sabe, él ya ahorita no tiene contacto con su familia de su papá y él mismo me lo pidió.
No quiero convivir con ellos para nada. No quiero ya tener contacto con nadie de allá y no saber nada de allá. Y así, él no sabe nada de ella. Creo que también esta parte queda prácticamente invisible, ¿no? Sobre cómo lo sobrellevan incluso psicológicamente, además de lo que ya platicamos, el tema económico, pero también esta parte psicológica y emocional para los niños, o sea, saber pues cómo murió su mamá, lo que ocurrió con su familia, ¿no? Debe ser durísimo. Exactamente. Y luego que la familia de Led es, es muy, para mí, todos ellos son la maldad, porque trataron de ensuciar el nombre de mis hijos muy feamente. Y por eso digo, en un futuro se va a aclarar todo esto y entonces se tenga que hacer lo que se tenga que hacer, Ujú, eh, porque no se puede quedar eso así. ujú. Tratar de ensuciar a unas personas que no hicieron nada por querer limpiar el nombre de LED, no es posible. Cuando no se puede defender, lo que no se puede defender. Él es culpable y no hay otra cosa más que él. ¿Cuánto tiempo tardaron en reclasificar el delito, señora Magda, de suicidio a homicidio y luego a feminicidio? Como 4 años. 4 años. ¿Por qué tardaron tanto? Pues es lo que yo quisiera que ellos me contestaran. Ujú, Porque en sí, a mí no me han dado unas disculpas públicas y sí se las debe de ujú. dar a mis 3 hijos. Pero por lo menos ahorita, Fer, por el mal trabajo y porque esa servidora pública, María Díaz, hizo mal trabajo. Sagaceta igual, Belmont también. Y entonces en nuestras autoridades se deberían de fijar en eso, que sus servidores públicos hacen mal trabajo y no tenga uno que empezar a hacer algo. Ahí está algo en visitaduría y contraloría. Y si se tiene que hacer algo en contra de esos servidores, pues se va a hacer. El feminicidio de Fer, pues prácticamente destrozó su familia, señora Magda. O sea, digamos que fue el feminicidio de Fer y luego víctimas colaterales sus 2 hijos. Prácticamente, pues algo muy doloroso que deja sin palabras a cualquiera, ¿no? Destrozó su familia, pues esta situación iniciando por el feminicidio de Fer. Cuando pasó lo de Fer, yo no creí que volviera a pasar. Eh, y cuando pasa lo de mis otros 2 hijos, eh, yo sentí como que me querían callar, pero se equivocaron porque me dieron más cuerda. Acabaron con todos mis hijos. eh, y si quisieron creer que me iban a callar con eso, no, no me van a callar. Voy a seguir hasta regresarles esa dignidad que les quitaron a mis 3 hijos y que les den disculpas públicas a mis 3 hijos y pues lo que tenga que hacer en contra de esas personas que trataron de ensuciar el nombre de mis hijos. Pues aprovechando que tiene aquí los micrófonos de este espacio, ¿a quién le mandaría un mensaje? ¿A qué autoridades en específico? Serían, supongo, a las del Estado de México. ¿Qué mensaje les mandaría? He pedido reunión con la gobernadora para que escuche, pero lo único que hacen es mandarme a la Fiscalía de Feminicidios, a la de Homicidios, a la Comisión de Víctimas, y no quiero eso. Quiero que me reciba la gobernadora. Ella prometió que iba a ver lo de los feminicidios. Y pues queremos eso. No La, solamente yo, la muchas, gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. sí. Y pues que me diga si es que ella no puede, pues entonces se lo pido a la presidenta, que nos reciba para que escuche lo que pasa con nuestros hijos.
y que los servidores públicos no hacen su trabajo. Y entonces que ella haga lo que tenga que hacer. Si tiene que quitar servidores públicos, pues que los quite. Que deje gente que trabaje. No estamos en contra de ella, porque ella sabe los datos que le dan. Ujú. Pero sí estaría bien que nos escuchara. Claro, es muy importante que tenga de cerca a las víctimas, que conozca sus historias para que precisamente se pueda generar esta empatía y que conozca de cerca los rostros que pues son parte de estas cifras que a lo mejor ella solamente ve como números, pero que realmente pues son familias, son personas que han quedado prácticamente destrozadas sus vidas a raíz de estos delitos, ¿no? Em, ¿Qué sigue, señora Magda? ¿Qué sigue en su lucha? ¿Qué camino sigue ahora? Pues así como dice, nos acabaron, así rotas, seguimos adelante, seguimos la vida porque mis nietos están en plenitud de vida. Yo quiero pues seguir con ellos, enseñarles lo mejor que se pueda, que hay gente buena también, que no solamente hay gente mala, pero que sepan distinguir eso, de la gente buena a la gente mala. Y no permitir que ninguna gente los violente y pues acompañar, eh, no que me dedique al 100% de eso, pero cuando yo pueda ayudar a otra mamá, lo voy a hacer. A una mamá, a otra mujer, a un papá, a quien me pida la ayuda, se la doy, porque a mí un día así me la dieron. Y gracias a esas personas que nos dan esa fuerza, seguimos adelante. Y es que esto que comenta es muy importante y necesario porque como ocurrió con usted al principio, ¿no? Que decía, bueno, hubo quien me tendió la mano, hubo quien me explicó el camino a seguir, porque desafortunadamente no solamente es atravesar por el dolor en el momento del feminicidio de su hija, sino después hay todo un vía crucis para poder llegar a alcanzar la justicia, ¿no? Y como comentaba, pues nadie te dice qué camino tomar, qué debes hacer, a qué tienes derecho, a qué puedes acceder. Entonces creo que es muy importante que exista este acompañamiento por parte de otras madres para guiar a quienes desafortunadamente pues también estén comenzando a vivir lo mismo, ¿no? Ujú, exactamente. Sí, ¿Hay algo más que le gustaría decir, señora Magda? pues que seguimos adelante hasta que mis 3 hijos, tengan esa poquita justicia, porque como comentan otras mamás, justicia sería que ellos estuvieran con nosotros, pero eso ya es imposible. Pero por lo menos que paguen todos, todos los asesinos, porque no son ni 1, ni 2, ni 3, son muchos. Que todos esos paguen lo que hicieron, que no quede impune, que sí haya justicia. Eh, Nada más para precisar, señora Magda, son 4 años, desde que se reclasificó el delito de feminicidio de su hija, pero bueno, los hechos ocurrieron el 4 de enero de 2014. Entonces, vamos a retomar un poquito las fechas. El asesinato, como lo comentas, fue el 4 de enero del 2014. 4 años después del 2014, ya es reclasificado el delito a feminicidio, dijéramos, fue en el 2018. Ujú, Y en el 2021 es vinculado a proceso LED ujú, y detenido. ujú, Y el 8 de agosto del 2022 es encontrado culpable ujú. y lo sentencian a 69 años con 3 meses. Y lo de mis hijos pasó ellos salieron el 27 de mayo, Ujú, son levantados en la madrugada del 28 de mayo del 2017 y son asesinados ese mismo día y nosotros los encontramos ese mismo día. Hasta el día de hoy, Fernanda está por cumplir 11 años de su asesinato y mis hijos están por cumplir 8 años.
es mucho tiempo. Ujú. Señora Magda, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por la confianza para contar su historia en este espacio. Eh, en verdad, espero que este mensaje que usted pues acaba de emitir llegue a las autoridades de la Fiscalía del Estado de México, a la gobernadora del Estado de México, a la misma presidenta, ya que pues me parece muy importante, como justamente usted lo comenta, que las escuche, ¿no? Porque creo que tanto el sexenio pasado como actualmente en esta administración, pues prácticamente las madres de víctimas de feminicidio y las víctimas colaterales se han encontrado con pared, no han sido escuchadas. Entonces, considero que sí es muy importante que se dé este espacio, que se dé esta apertura por parte de las autoridades para que justamente ustedes puedan ser escuchadas, que por ahora pues es lo que están pidiendo nada más, ¿no? Que les Exactamente. abran las puertas, ser escuchadas y punto, no hay más. Exacto, es lo que queremos. Gracias, señora Magda. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Ya me voy a dormir. Fueron sus últimas palabras que oí. Se quedó sin nada, sin su mamá. Yo le he dado todo el amor, pero no es igual. No se compara el amor de su mamá